Gloria a Jesús. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Invito a abrir sus Biblias en el Salmo 73, versículo 25 y 26. Título del mensaje: Lo imperdible. Dice la palabra del Señor: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué comunicación o qué expresión la palabra de este hombre, que queda registrada en la Biblia para nosotros, para hacernos reflexionar o llevarnos que ese debería ser y es un ejemplo para nuestras vidas en este sentido. La mayoría que estamos aquí tuvimos llenuras del mundo, de las cosas y de las pasiones de este mundo, de esta tierra, ¿verdad? Pero a pesar de que estábamos llenos de las cosas que nos llevaban a condenación, aún dentro de nuestro ser había un vacío. Entonces, en contraposición a la condición de esta expresión, de este clamor, de lo que relata la palabra, un hombre que verdaderamente había dejado que en el centro de su corazón estuviese en primer lugar, en segundo, tercero y cuarto, Dios. Y que puede decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y aquí en la tierra nada deseo. O sea que habla de una prioridad absoluta, de una necesidad imperiosa de que lo ubica en una condición de seguridad. Porque sabemos que la llenura del mundo, con todas sus pasiones y sus deseos, el hombre no tiene ninguna seguridad, y menos si pensamos con respecto a la vida eterna. Sin embargo, aquellos que hemos llegado al Señor sabemos que esta indicación o este ejemplo es lo que a nosotros nos conviene y es lo que tendríamos que estar viviendo como hijos de Dios en este tiempo, en los tiempos finales, en los tiempos peligrosos, en los tiempos de la gran maldad, de tanto pecado, de tanta confusión. Sería el estilo de vida que Dios ha preparado y ha diseñado, y que es el mejor diseño para el hombre, en que el hombre tenga en prioridad y en primer lugar a Dios. Porque verdaderamente, por más cosas que aquí en la tierra pueda haber, ninguna de ellas va a poder complacernos, pero ni nos dará seguridad. Pero sí, si Dios es el primero en nuestras vidas y tomamos su palabra, su consejo, y con la ayuda de su Espíritu Santo, por esa palabra viva que se hace en nosotros, seguramente que vamos a ser victoriosos. ¿Por qué razón? Porque de los deseos mundanos, de la llenura del mundo, ¿qué viene? Muerte y desesperación, vacío, angustia, enfermedad y dolor. Pero aquellos que buscan, como relata
la palabra, poner a Dios que sea el centro de su vida y el objeto de su existencia, seguramente que todo va a cambiar. Y quizás hoy llegaste a este lugar y siempre me gusta escuchar la oración, acompaño la oración de los que oran, pero estoy atento a lo que se ora. Y es muy importante esa búsqueda primeramente del reino de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios está primero en nuestras vidas, seguramente que todos los beneficios del Señor van a venir sobre el que le busca, porque ya está prometido, ¿verdad? Está prometido de parte de Dios. Y hoy quizás la iglesia a nivel, no Iglesia Jesús es Vida, sino a nivel mundial, es como que esta dirección de una búsqueda, de tener primero a Dios, es como que se ha desvanecido en el corazón del pueblo del Señor. Y es lo que Dios está instando a que volvamos nuevamente, para que nuestra vida sea saciada de Dios y no del brillo de este mundo y de todo lo que el mundo nos ofrece. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos atender a este consejo de decir o mirar. Nosotros miramos dentro de la congregación y como miramos afuera, como que miramos muchos de nuestros hermanos en este tiempo y vemos dónde está Dios en ese corazón. ¿Por qué razón? Por el caminar, hermanos, por la entrega, por el servicio, por la consagración. Da a entender de que hay gente que hoy sí está buscando con todo el corazón, que tiene en prioridad la búsqueda del Señor, y hay otros que por diferentes causas, que ninguno se sienta juzgado en esta mañana, sino por diferentes causas, se ha apartado de la presencia de Dios, se ha apartado de la congregación, se ha apartado de la lectura de su palabra y cuanto más también del servicio. Entonces es el tiempo en que si nosotros tomamos consejos bíblicos vamos a encontrar muchos personajes, muchos hombres con muchas debilidades como tú y yo, pero que determinaron en su corazón tenerlo a Dios por sobre todo bien. Porque allí es donde nosotros vamos a encontrar victoria, porque si es por tus debilidades, si es por tus pecados o los míos, seguramente que no podremos ir a ningún lado. Pero sí, si clamamos a ese Dios sustentador, ese Dios que nos favorece seguramente y le buscamos de todo corazón, Él va a encender en nuestras vidas. Va a encender el deseo del querer como el hacer por tu buena voluntad. Porque sabes que ninguno de nosotros a veces queremos, el día domingo cuesta levantarse, ¿verdad? Yo tengo que tocar el shofar a las 7 de la mañana para despertar a la tribu de los Morales, ¿sí? Y vamos. Y a ninguno de nosotros nos cuesta levantarnos y decir vamos a disponernos, vamos a ir a la casa de Dios, sino que hay un esfuerzo, que venimos a la casa de Dios porque venimos con necesidad, hermanos. Si bien traemos ya un corazón preparado para exaltar a Dios en agradecimiento, pero venimos también preparados en necesidad, porque tenemos necesidad de Dios, porque allí es donde cambia el pensamiento. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? Venimos a la casa de Dios porque queremos primero agradecerle, exaltarle por lo que Él es y por lo que Él ha hecho
en nuestras vidas y aún por lo que Él tiene para el futuro en la eternidad. Pero también venimos con esa necesidad que nuestra alma tiene de ser alimentada por la presencia de Dios, por la comunión de Dios, por su palabra gloriosa, por el obrar de su Espíritu Santo que nos sacude, que nos despierta, que nos hace ver la realidad de nuestras vidas, que trae bendición a nosotros o bien puede traer rebeldía porque nos rebelamos contra la verdad. Pero aún así, aunque nos rebelemos contra la verdad, somos confrontados con esa verdad de Dios y seguramente que de una u otra manera vamos a ser quebrados por ella. Pero es importante que nosotros no saquemos los ojos del Señor si no sepamos de que podamos decir también a quién tengo yo en los cielos si no es a ti. Y habla así con respecto a los cielos, ¿por qué? Para expresar la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, la magnificencia de Dios, porque aquí en la tierra no lo podemos medir a Dios y hacemos una comparación de los cielos porque son inmesurables, no los podemos medir, ¿sí? Gloria a nuestro Dios. Habla algo muy importante, lo que dice este hombre. Refleja una acción de ese corazón, que es tener una comunión íntima con el Señor, ¿sí? Que es tener una comunión íntima con Dios. ¿Ustedes saben que Dios sigue hablando ahí? No solamente que habla a través de su palabra, sino que su Espíritu habla en nuestros corazones, ¿sí? Y sabes que para que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, a nuestro espíritu, necesitamos siempre tener un tiempo de comunión en su presencia. Y a veces no es solamente que tú hables, sino es un tiempo donde debemos humillarnos en su presencia, muchas veces cerrar nuestros labios y dejar que el Espíritu Santo ministre en nuestro ser interior. Y allí te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo nos puede redarguir de pecado, nos puede hacer ver una posición equivocada que tenemos, como también puede venir con una palabra de aliento y de fortaleza que no será palabra de hombre, sino palabra escritural también. Pero si no tenemos un tiempo de oración en su presencia, si nosotros andamos corriendo de aquí para allá, jamás vamos a poder experimentar también lo que significa la presencia de Dios y el poder de su Espíritu Santo. ¿Sí? Saben que nosotros como hombres disponemos tiempo para todo y nos hacemos tiempo para todos. Pero el principal tiempo muchas veces no se lo dedicamos al Señor. Y por no dedicar ese tiempo no podemos expresar lo que la palabra expresa a través de este hombre. Entonces es como que en esta mañana nos damos cuenta de que estamos perdiendo tiempo a veces. Porque llenamos muchos espacios, pero hay un vacío que es el tiempo de estar en la presencia de Dios. Y esto es como que el Señor nos quiere animar, hermanos, porque no solamente vamos a orar aquí en la iglesia, no solamente cuando vayamos a orar por un enfermo, no solamente cuando oramos por los alimentos, sino que debe haber una oración, una comunión mayor, que es a solas con Dios, para que podamos expresar también que al único que tenemos en el cielo y tenemos en nuestro corazón y en primer lugar es a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Salmo 63, versículo 1 al 4. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierras secas y áridas donde no hay aguas.
para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Otra expresión, Dios, Dios mío, eres tú. Sabes que el Señor se dio todo por nosotros, ¿verdad? Pero no para que lo hagamos nuestro siervo ni nuestro salvavidas, sino para que lo hagamos nuestro Dios. Por eso es que la palabra, el salmista dice, Dios mío eres tú, como que hay un apoderamiento de Dios para traerlo a mi vida y decir, aquí te tengo, Señor, aquí te tengo abrazado, aquí te tengo entrelazado a mi corazón, porque tú eres verdaderamente mi Dios. Y eso habla también de comunión, hermanos. Habla de un privilegio que tenemos de poder saber de que Dios se ha dado todo por nosotros y para nosotros. Y que si nosotros tenemos esa capacidad de, por decir, atraer a Dios a nuestro corazón y apoderarnos de Él, seguramente que no vamos a flaquear, porque estamos determinando tener lo más preciado, lo que no podemos perder, hermanos. Lo que no podemos perder es su plena comunión, compañía de Él. ¿Por qué son las flaquezas espirituales? ¿Por qué son las caídas? ¿Sí? ¿Por qué es el abandono muchas veces de diferentes servicios? Justamente porque no hemos atraído a Dios y lo hemos tomado para nuestras vidas. En una palabra, nosotros hemos sido cautivados por Dios, ¿verdad? Con cuerdas de amor. Y nosotros podemos traer a Dios como cautivo a nuestras vidas y tenernos, ¿sí? Por eso el mismo salmista, él decía, Jehová es mi pastor. O sea, lo hacía suyo, lo había tomado para tenerlo como su Dios y su Señor. Eso habla también de que si nosotros lo tenemos al Señor, va a haber esta predisposición también, lo que dice la palabra, de madrugada te buscaré. O sea, quizás ustedes puedan decir, hay días que no tengo fuerzas para levantarme, me acosté con semejante problema y me despierto con semejante problema que no sé cómo voy a solucionarlo. Tengo un problema con mi esposo, con mis hijos, un problema económico, un problema de salud. Saben que justamente la determinación de tenerlo a Dios en primer lugar pasa por sobre toda esta situación. ¿Por qué? Porque Dios es mayor de todo lo que nos pueda estar sucediendo. ¿No te encontraste nunca como en medio de un desierto? Donde parece de que todo se pudre, como dicen algunos, se pudrió todo. Donde todo parece destruirse, donde todo se cae, donde todo se desvanece. Y muchas veces el Señor te lleva a ese desierto. Pero allí en ese desierto, si tú estás apegado a su diestra de justicia, tú tienes a ese Dios agarrado en tu corazón, allí en medio de ese desierto vamos a ser sustentados, vamos a ser renovados, sostenidos por su presencia gloriosa. Allí en medio de ese desierto seguramente el Espíritu Santo hablará a nuestras vidas con una palabra, una promesa que nos va a hacer
vivificar nuestra alma y nos va a levantar con poder y gracia. Pero eso sucede únicamente cuando lo tenemos al Señor agarrado en nuestras vidas. Cuando tú sabes de que no tienes ya, una vez que viniste a Cristo, ya no tienes otro Señor. ¿Por qué hablo esto? Porque cuando Jesús no es nuestro Señor, podemos decir que estamos en la iglesia, podemos decir que somos evangelistas, pero cuando viene el tiempo del desierto, nosotros antes de abarajar la presencia del Señor y clamar, buscamos en nuestras artimañas la manera de salir con nuestras propias capacidades o fuerza de nuestra situación. Y allí es cuando pecamos, porque hacemos las cosas que no tenemos que hacer. Allí es cuando erramos, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia y que nos ama verdaderamente, si Él está cerca de nosotros, es suficiente. Es suficiente, hermanos. Si el Señor está cercano a nosotros, es suficiente. Porque allí, a través de una relación genuina con el Señor, nada va a poder desvanecer. Ninguna promesa de Dios recibida caerá en vano, sino que por esas promesas vamos a ser sustentados y levantados para la gloria de su nombre. Por eso es que te diste cuenta una cosa, que no tenemos un Dios de hierro ni de madera, sino tenemos un Dios vivo, un Dios que siempre se mueve a favor de ¿quién? De nosotros, que siempre está usando su misericordia y su amor para con nuestras vidas, que conoce de tus debilidades y de las mías, que sabe que somos cortos aún de conocimiento, somos faltos a veces no tenemos un entendimiento totalmente iluminado, pero que si Él está cerca de nosotros, vamos a poder soportar todo tiempo del desierto y todo tiempo que pueda ser malo. Por eso habla de madrugada te buscaré. Habla de qué, de un esfuerzo. Habla de una entrega. Habla de renuncias a muchas cosas que hay que dejarla para después. Porque lo importante es poder tener esa plena comunión y estar cerca de Él. Hoy vemos que cómo se mueve la sociedad. La sociedad te impulsa a que vos te levantes, ni ores, ni leas la palabra, te vayas al trabajo y cuando vuelves muerto, cansado, agobiado, menos lectura, menos oración, menos congregación. ¿Sí? ¿O no? Así es. Antes las mamás, las mujeres no trabajaban. Trabajaban mucho en sus hogares, sí. Cuidaban sus hijos, sí. Pero hoy, tanto el esposo como la esposa salen a trabajar. Salen a trabajar. Y en el trabajo uno pierde fuerza, tienes problemas, confrontaciones y dificultades. Y cuando volvemos a casa, volvemos con una mente cargada de un montón de cosas. Pero si hay un esfuerzo, hay un tiempo dispuesto, como dice la palabra de madrugada, o sea, un tiempo para poder ir a su presencia, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros perdemos la intimidad con el Señor, perdemos todo. Perdemos todo. Porque dejamos de pensar en Él, porque su palabra ya comienza a menguar en nosotros,
porque comenzamos a llenar con nuestro tiempo otros espacios que le pertenecen al Señor, y así es como vamos a ir debilitándonos siempre. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es que le busquemos de todo nuestro corazón, porque dice su palabra que si le buscamos, Él se va a dejar hallar, ¿sí? Y eso significa que Él va a estar presente. Si le buscamos, Dios va a estar presente, para que tu oración o tu clamor o tus lágrimas no sean desconocidas, sino sean conocidas. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo delante de su presencia cada día, cada mañana o quizás cada noche. Pero es importante hacerlo, hermanos. O sea, habla de esa búsqueda de ¿qué? De ser diligente, ¿sí? De ser responsables. ¿O no? Tenemos que ser responsables. Aún la misma palabra nos habla que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad?, por nuestra salvación con temor y temblor, con una responsabilidad, con una dedicación de lo que hemos recibido de parte de Dios. Sabes que si bien nosotros hemos recibido por la gracia de Dios un camino abierto que el Señor nos abrió para estar en su presencia, entonces ¿cómo no vamos a aprovechar esto? ¿Sabes cuánta gente que no conoce a Dios y que clama y no es escuchada? Si bien Dios derrama su misericordia sobre su vida, pero no tiene respuesta como la tiene su pueblo, como la que tienen sus hijos, ¿sí? Entonces, estar en la presencia de Dios es un beneficio que no se le ha dado a cualquiera, sino se le ha dado a los escogidos, aquellos que han sido lavados por su sangre, ¿sí? Aquellos que han nacido de nuevo, que tienen una nueva identidad, y por esa identidad están parados delante de la presencia de Dios como si nunca hubiesen pecado por medio de su justicia gloriosa. Entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar esto, hermanos? Saben que en el mundo hay gente que se pelea por estar delante de hombres inminentes. Es más, si tú quieres estar delante del presidente, tienes que sacar turno. Y más vale que vayas bien vestido el día que te toque, si es que te dan la audiencia con el presidente. Porque si vas sin corbata, sin zapatito de charol, bien lustradito, sin traje, no entras a la presencia del presidente, ¿sí? Y tenés que sacar turno. Y Dios nos dice, vengan, ustedes no necesitan turno. Ustedes lo único que necesitan, mis hijos, venir con un corazón contrito y humillado y en plena certidumbre de fe. Entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar este privilegio, hermanos? Entonces, esto es lo imperdible, lo que nosotros no podemos perder, lo que no podemos desechar, lo que no podemos dejar para segundo. Es lo primero que debemos hacer, ¿sí? Gloria a Jesús. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, allí vamos a ver la pérdida del anhelo de Dios en el pueblo del Señor. Y por lo que vamos compartiendo, a veces decimos como es imposible, a Dios no lo podemos suplantar, a Dios no lo podemos sacar, pero sí nos podemos alejar de Él. Es cierto que tampoco a Dios lo vamos a olvidar, no lo podemos olvidar, pero sí alejarnos de Él, ¿sí? Y voluntariamente. Jeremías 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Habla de dos males, habla de un pecado, hermanos, que el pueblo de Dios cometió en aquel tiempo. Sí, que trocó la gloria de Dios por lo que no es. Se volvió ¿a quién? A los supuestamente dioses, o sea, a la idolatría, nuevamente al paganismo. Y eso es un pecado que le costó al pueblo de Israel que la ira de Dios venga sobre sus vidas. Esto es como para decirte que sí podés perder la presencia de Dios,
sí podés perder el anhelo de Dios, sí podés tomar malas decisiones, sí poder darte la vuelta y darle la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque podemos permitir que nuestro corazón comience a llenarse de mundanalidad. Podemos permitir de que la esperanza que Dios nos ha concedido muera, se haga muerte en nosotros, no porque Dios tenga la capacidad de sostenerla viva en nosotros, sino porque nosotros hemos perdido el hambre y sed de justicia. Porque quizás nos podemos rebelar contra la verdad de Él. Cuando nosotros no queremos verdad de Dios, no queremos guía de Dios, cuando en nuestro corazón nos disponemos para vivir como nosotros mejor se nos dé la gana, entonces abrimos puerta y ahí entra el frío espiritual, ¿sí? Entonces decimos, viene el primer problema, dice, si Dios no me sustenta, si antes estaba en el mundo, estaba mejor que hoy, que estoy buscando de Dios, que este pueblo había conocido a Dios, hermanos, como nosotros en parte vamos conociendo al Señor, en lo que Dios se va revelando a nuestras vidas, si bien no le vamos a conocer porque Dios es inescrutable en su totalidad, pero a través de su palabra, de sus mandamientos, vamos conociendo cuál es su voluntad para con nosotros, ¿sí? Y si nosotros nos apartamos del Señor, es como que nosotros mismos nos vamos a un desierto donde no hay agua. Y aquí vemos este pueblo cómo dejó de beber de la presencia de Dios y de todos sus beneficios, hermanos. Si bien sobre este pueblo no había promesas de vida eterna, pero sí había una promesa de ¿qué? De protección, de cuidado, de sustento, y donde Dios se iba a glorificar en medio de ellos. Sin embargo, se volvieron a los ídolos, aquellas cosas vanas que nada son ni nada pueden hacer. Siempre hago esta comparación. ¿Sabes por qué el mundo va a los curanderos, a los hechiceros, a los brujos, a los parapsicólogos y tantos lugares? ¿Sabe por qué el mundo va ahí? Porque vos vas y pagás la consulta, arriba te sacan la plata y te mienten. Y te vas a tu casa. Y se cumpla o no lo que ellos te digan, no sé. Pero cuando vos venís a Cristo, vos haces un compromiso, un pacto con el Señor. Con ellos no haces ningún compromiso. Ellos hacen un pacto para atarte a atar las vidas para muerte, y muerte eterna y para miseria. Pero nosotros cuando venimos a Cristo, venimos y hacemos un pacto voluntario. Entonces hay una responsabilidad. Y esa es responsabilidad la que tenemos que mantener nosotros hasta el final, de mantenernos fieles al Señor como Él permanece fiel para con nuestras vidas. Y eso lleva o conlleva de parte de nuestras vidas que tenemos que poner todo nuestro corazón en sus manos. Y ahí es cuando viene verdaderamente lo que es el Evangelio que tenemos que renunciar a nosotros mismos. Y este pueblo lo perdió, como muchos creyentes en este día están perdiendo altura, están perdiendo fuerza y están perdiendo vida. ¿Por qué? Porque el agua de este mundo mata. Esas son las cisternas rotas de agua contaminada, aguas que matan. Sin embargo, aquellos que permanecemos, que el Señor nos va ayudando a seguir bebiendo de la fuente de nuestro Señor Jesucristo, seguramente que no vamos a perecer, sino vamos a tener vida y vida en abundante. Amén. Gloria a Jesús. Te alabamos, Señor. Isaías 55, 1 y 2. El Evangelio despierta una nueva pasión. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed
venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Esta es la presentación en la nueva dispensación, en la manera en que Dios se manifiesta. ¿Para qué? Para traerlo al hombre hacia Dios. Donde cuando nosotros nos predicaron el Evangelio, se despertó en ti o en mí algo, hermanos. Se despertó de que éramos conscientes de que teníamos una necesidad de nuestra alma y que no sabíamos cómo íbamos a suplirla. Y el Evangelio eso hizo en nosotros a través de su palabra, que nos dio conciencia de una necesidad a calmar y que esa necesidad solamente se podría calmar a través de la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que representa la primera figura del Evangelio, que es nuestro Señor, ¿qué había en él? Una gran pasión, ¿sí? En obediencia a su Padre, una pasión por predicar su palabra, una pasión por la presencia de Dios, porque vemos a un Cristo orando por las noches, ¿sí? Vemos a un Cristo caminando, apasionado por las almas perdidas. Vemos a un Cristo buscando la llenura aún más del Espíritu Santo de Dios. Y ese es un ejemplo para nosotros, porque hay una sed que debe ser saciada y es a través de Jesucristo. Por eso es que en este tiempo mucha gente está viniendo a Dios. ¿Por qué? Porque sabe de que la única manera, como que nosotros lo sabemos, es que nuestra hambre y nuestra sed interior pueda ser saciada, y es por el Señor. Hay gente que se alimenta de todo en este tiempo, ¿sí? Y no digo alimento sólido, sino alimento espiritual, hermanos. Y todo alimento espiritual no quiere decir que sea de Dios, porque hay gente que está buscando. ¿Saben que hay gente que busca en el ocultismo, en la parafísica, en tantas cosas que busca, para poder tener mayor conocimiento de cosas que piensa que están o no están, y que posiblemente le pueden sacar de esa necesidad que tiene? Entonces, si hay gente que busca así, como nosotros en el Evangelio de Cristo no vamos a buscar un mayor conocimiento de la voluntad del Señor, un mayor conocimiento del carácter de nuestro Dios, un mayor conocimiento de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas el día que seamos llamados, un mayor conocimiento de en quién hemos creído y ese que nos ha prometido, si verdaderamente es capaz de cumplir o no. Y eso lo encontramos ¿en dónde? En su palabra. Sabemos que el Señor, lo que Él ha prometido, responde y cumple. Entonces, hermanos, hay una necesidad que no podemos dejar pasar de lado. Sabes que muchas veces nos acostumbramos, el creyente se acostumbra a venir el día de reunión nada más. Y el día de reunión recibe palabra, está en la presencia de Dios, se goza, el Espíritu Santo trabaja sobre su vida,
y nos vamos a casa. Y quizás pasa una semana, pasan 2 semanas y recién regresan a buscar a beber del Señor. Cuando aquí el Señor nos habla de una continuidad, de eso que hemos recibido de Dios gratis, a través de su gracia, tenemos para alimentarnos de su palabra, tenemos para que el gozo del Señor pueda estar en nuestras vidas también. Tenemos las corrientes de su Espíritu Santo, tenemos todo el beneficio de Dios para que no tengamos una vida espiritual miserable. Pero nosotros nos descuidamos y tomamos el compromiso con Dios livianamente. Y así es como nos va. Cada 15 días, cada 20 días, vengo a beber del Señor. Y eso es un problema serio, porque si físicamente nos alimentamos así y nos vamos a poner raquíticos seguro, en poco tiempo, ¿cuánto más si nosotros dejamos de alimentarnos de la gracia y de la vida del Señor en su palabra? Si nos olvidamos de que en su presencia nosotros podemos también alcanzar plenitud con el Señor. Dios en este tiempo tiene que despertar el hambre y sed en nuestros corazones, hermanos. Y lo va a hacer de alguna manera, el Señor lo va a hacer. Y no comencemos a renegar y echarle la culpa a otros cuando comiencen las circunstancias adversas. Cuando comiencen los gigantes a levantarse en tu hogar, delante en tus caminos, en tus trabajos, en tus estudios y donde quiera que estés, se levantarán gigantes. Si esos gigantes no nos van a aplastar porque Dios los va a poner en el camino. ¿Para qué? Para que se despierte en nosotros ese hambre y sed de buscar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, hermanos. Porque allí se va a ver la gloria de Dios, pero si no le buscamos, no hay relación, no hay una pasión por el Señor. Nosotros vemos en la palabra un Jeremías, uno que fue llamado ¿para qué? Para confrontar el pecado del pueblo, y sin embargo, llegó un momento que él estaba también bastante confrontado, pero quiso hacer a un lado a Dios, pero no pudo. ¿Por qué? Porque él había comido palabra de Dios y esa palabra se había hecho carne en él. Porque él estaba experimentando la presencia de Dios y sobre todo la voz de su Espíritu Santo, que le estaba mandando a confrontar, y no con palabras de amor, sino con palabras de juicio y de destrucción, hermanos. Pero dice que quiso sacar a Dios y no pudo. Eso no tiene que suceder en este tiempo. Que aunque querramos nosotros decir, Señor, hacete un lado, que no podamos, porque la fuerza de su palabra y el poder de su Espíritu nos van a llevar a buscar aún más del Señor para ser sostenido, hermano. ¿Cuántas veces nos olvidamos nosotros de sus promesas? ¿Sí? Salmos 36. Las promesas de Dios son ¿para quién? Para los que creemos. ¿Sí? Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú lo abreviarás del torrente de tus delicias. Esta es una promesa de Dios para nosotros, lo que sabemos que son preciosas sus misericordias. Sabemos que ellas nos han alcanzado aún siendo creyentes, que hemos ido en arrepentimiento por pecados cometidos y sus misericordias han sido para con nuestras vidas. Pero aún sigue la promesa de Dios de que Él
va a seguir sustentando nuestra alma con lo mejor que Él tiene. Palabras de Dios, que son el único alimento que puede saciar la sed de tu corazón. El único alimento que te da vida, que alumbra tu entendimiento, que alumbra el camino por donde tú tienes que andar y que te mantiene vigoroso y firme en sus propósitos. Y esa promesa está para cada uno de nuestras vidas, pero cuando las cosas no vienen bien empezamos a desechar promesas y le hacemos a Dios mentiroso. No lo decimos, pero al no creerle al Señor lo que Él ha prometido, le hacemos mentiroso. Y nos olvidamos algo muy importante. No hemos sido llamados para que mendiguemos bendición de Dios. No hemos sido llamados para que seamos un cántaro vacío. No hemos sido llamados para que en nuestra vida solamente haya muerte, sino hemos sido llamados por un Cristo que nos alimenta con su palabra y que tiene vida en abundancia, que tiene gracia en abundancia para nosotros. Y esas promesas se cumplen porque el Señor, todo lo que Él se dio con todo, con todas sus promesas para que nosotros tengamos una vida y una vida abundante, no una vida miserable. ¿Sabes que hay gente que no conoce al Señor y tiene un montón de capacidades? Y habla de negocios, habla de una cosa y habla de otra. Y nosotros que tenemos a Cristo y que deberíamos estar llenos de su gracia para poder hablar con palabras sazonadas para bendición de otros, muchas veces no lo hacemos. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque nuestro cántaro se ha vaciado. Porque hemos menguado en lo que nunca tendríamos que menguar, que es en la búsqueda del Señor, que hemos dejado atrás sus promesas cuando sabemos que son fieles y verdaderas. Hermanos, si hay algo que te puede sostener a ti, son las promesas de Dios. Y estamos en este lugar, ¿por qué? Por las promesas de Dios. Y no hablo de promesas de riquezas materiales, ni bienes materiales. Si Dios te quiere dar, gloria a Dios, y te des mucho. Pero estamos aquí porque hay una promesa que el Señor, muchas promesas que el Señor nos ha concedido. Primeramente de estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Seguramente de no dejarnos ni desampararnos. Y tercero, que el Señor ha prometido saciarnos de toda bendición a través de su presencia, comunión y el poder de su palabra. Entonces, si estamos vacíos, es por negligencia nuestra. ¿Sí? Si hemos perdido el anhelo por la casa de Dios, por la oración, por el servicio, aún en las mínimas cosas, como el pastor hablaba de lo que se refleja con respecto a los mayores hacia los niños. Los niños saben una cosa, que son muy inteligentes. El otro día experimenté algo, lo que el pastor decía. Levanté temprano y, como siempre, mi esposa manda en casa. Dice, Roberto, tenés que ir a tal lado a buscar tal cosa. Sí, mi amor. Tengo que decir así. Bueno, me voy en el colectivo. Iba un niñito de 5 años y resulta que estaba cortada el paso colectivo, tuvo que dar toda la vuelta. Y empezó el chiquito a renegar. Otra vez tarde al colegio, otra vez tarde, demonios, decía el mamá, y para cómo iba con la madre, mamá, otra vez tarde al colegio, ¿cómo puede ser? Entonces yo dije, Señor, si este niño que no conoce al Señor lo tiene como responsabilidad llegar temprano al colegio,
¿Cómo no se enciende en nosotros esa pasión y esa responsabilidad de decir, Señor, vamos a esforzarnos para que cada cosa que hagamos en el Señor podamos estar en tiempo y en forma, para que podamos tener un servicio eficaz, para que todo lo que respecta al Señor nosotros podamos ser ejemplo? Y esto me abrió la cabeza y dije, Señor, tan lejos estamos del pensamiento de ese niño y de la responsabilidad de ese niño. Pero bueno, tenemos un Dios poderoso que nos levanta con poder. Un Dios que trae sus promesas y nos hace acordar y nos levanta. Y tenemos a un Dios que nos desafía de continuo. Que nos levantemos y podamos resplandecer. ¿Por qué? Porque su gloria está sobre nuestras vidas, a través de su palabra, que se cumplen las promesas que el Señor nos ha dejado a nosotros, hermanos. Por eso tenemos que seguir. Si Dios tiene que hacer algo, lo va a hacer. Y seguramente Dios lo está haciendo. Seguramente que Dios va a encender en nosotros una pasión nueva para que podamos ir hacia adelante conforme al propósito de Dios. Pero eso sí, lo vamos a tener que ajustar los pantalones, porque Dios, cuando venga a hacer algo, lo va a hacer con poder. Recuerden, ¿sí? Gloria a Jesús. Isaías 58, ahí tenemos una promesa poderosa, hermanos. Versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. O sea que tenemos el pastoreado seguro de parte de Dios. ¿Sí? Tenemos que la acción de Dios continuamente para que nuestras vidas no estén secas, sino podamos ser verdaderamente como un huerto donde corre el agua, las plantas se alimentan, crece la verdura, la legumbre, o a veces en los frutales, como corre el agua y alimenta los árboles. Así somos alimentados por el Señor. Esa es la promesa del Señor para nuestras vidas. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo se cumple esta promesa? Si permanecemos cerca de Él. Por eso es necesario el esfuerzo, la dedicación, la responsabilidad, para que nosotros podamos verdaderamente que nuestras vidas de parte de Dios seamos esos manantiales abiertos, esos canales abiertos, bendecidos por Dios para poder bendecir al que no tiene aguas, al que está seco, al que está en muerte, hermanos. Estamos en estos tiempos, hermanos, donde vamos a ver la diferencia, el que busca a Dios, como dice Malaquías, y el que sirve a Dios. Lo vamos a ver en estos tiempos, porque si no hay pasión por Dios, por su palabra, por su espíritu, tampoco va a haber pasión ni por congregarse, ni por orar, ni por ayunar, ni por servir, ni por nada. Porque la única preocupación que podamos tener va a ser mi condición y mi vida. Que quiero levantarme y no puedo. Que quiero hacer y no puedo. Que quiero ir y no puedo. Pero si estamos buscando al Señor, esta promesa se va a cumplir. Y de esa comunión, de esa irrigación poderosa, del fluir de la vida que lleva la palabra de Dios, de la misma vida de Cristo en nosotros, no nos va a costar levantar, no nos va a costar servir, no nos va a costar ayunar, que nadie nos va a tener que diciendo, hermano, ¿cómo puede ser? 1 hora y media llegaste al culto, llegaste para la prédica. Hermanos, ¿qué pasó? Sí, se me pasó el colectivo, pastor. Al otro domingo, pastor, me quedé dormido. Al otro domingo, pastor, se me murió el gallo. ¿Sí? Así, hermano, siempre vamos a tener una excusa, pero si buscamos al Señor con todo nuestro corazón, vamos a ser libres de toda mentira, ¿sí? Vamos a poder dejar que el Señor alimente todo nuestro ser interior. Pero eso no se hace
de un día para dos, sino Dios está buscando una iglesia perseverante, ¿sí? Una iglesia que ha determinado buscar a Dios por sobre todas las cosas. Sabes que esto no es fácil. ¿Ustedes creen que a los siervos de Dios les es fácil orar, ayunar, venimos a congregarnos? No es que venimos por presión, sino que venimos por compromiso, ¿verdad? ¿Sí? Y así como a ustedes les pasa que muchos días les gustaría quedarse, se quedan a dormir algunos, o no tienen ganas, así también a nosotros nos pasa. Muchas veces nos quisiéramos quedar a descansar un poco más, o decir, bueno, día domingo, Señor, hacete cargo vos de la iglesia y yo me voy a disfrutar el día. ¿Sí? No se puede. Pero sí clamamos a Dios porque, Señor, queremos tener la lámpara encendida. Señor, anhelamos la plenitud de Cristo. Yo anhelo la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque me confronto a veces con situaciones, ¿sí?, que me encuentro rodeado, sobrepasado. Y yo sé que solamente a través de la plenitud de Cristo, de su palabra, de la llenura de su Espíritu Santo y con un corazón en actitud de obediencia, voy a poder avanzar. Y así para cada uno de ustedes. Entonces, hermanos, en esta mañana, quiero compartir por último ya. Hay un llamamiento de Jesús en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, una palabra muy conocida que quería compartir con ustedes. Dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este no es un llamamiento para la iglesia, este es un llamamiento en aquel tiempo para las personas que estaban presentes, para los judíos, a creer en Cristo como el Mesías, como el Salvador, como el Señor. Pero en esta mañana lo podemos usar bien para nosotros. Quizás muchos de nosotros hemos dejado de creer, hemos dejado de beber. Y por hacer eso hemos sentido como que la muerte empieza a fluir en nosotros. Como que no tenemos vida, como que no tenemos fuerza espiritual, como que nos falta el vigor. Pero en esta mañana el Señor nos llama que si tenemos sed de Dios verdaderamente, que busquemos de Él. Si hay alguien que está dispuesto a saciar tu corazón. ¿Saben por qué muchos no reciben el Espíritu Santo de Dios? No hablo en el nuevo nacimiento, sino como una manifestación del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no tienen sed de Dios. Porque no le buscan a Dios. Hace poco estuve conversando con una persona y me dice, eso era para aquellos tiempos. ¿Cómo para aquellos tiempos? Entonces vamos a tener que sacar hojas de la palabra. Es para este tiempo también. Si no buscas, no encontrarás. Pero si buscas, Dios te los concederá. Es necesario que se comience a avivar el fuego en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo por hacer. ¿Sí? Hay mucho trabajo por hacer, hay muchas almas por alcanzar. Dios está esperando el servicio de nuestras vidas, pero no un servicio con un corazón vacío, sino con un servicio con un corazón lleno de gracia y de presencia de Dios.